químico. Chicos, buenos días. Buenos días, profe. Ok. Ahorita les mando las presentaciones para que ya estudien. Nada más me gustaría que le diéramos un repaso a lo de los cocos gram negativos, pero previo a esto les voy a explicar lo de, espero que hayan hecho la tarea que les encargué, que por qué las bacterias estaban como estaban. ¿De acuerdo? Sí. Ya están casi todos, ¿verdad? Déjenme les traigo la lista. Ahora sí, chicos. Bueno, ¿ya están todos? Miren. Sí, parece que ya. Bueno, ok. ¿Alguna duda o alguien encontró la explicación de por qué la bacteria esta estaba así grandotota? Me dijo que yo la tenía que decir. Ándale, Aranza. A ver, dímela. Dime tu explicación. Bueno, pues ayer uno de mis compañeros había comentado que era debido a la filamentación que presentaba la bacteria. Y bueno, pues eso quiere decir que no se va a replicar la bacteria en sí, pero sí va a aumentar de tamaño y va a ser como un mecanismo de defensa. Pero pues yo investigando, queriendo encontrar alguna otra razón por la cual la bacteria está grande, encontré algo acerca de los biofilms bacterianos, que pues estos representan igual una estrategia de supervivencia procariota y pues se crean a partir de que la bacteria está en su estado libre, en su medio, y encuentra una superficie a la cual se puede adherir y mediante señales químicas va a formar su estructura, que va a ser como una cubierta, y pues esa cubierta se va a adherir a la bacteria y la bacteria va a quedar adentro, lo cual no la va a permitir replicarse y pues por eso va a deformar su fenotipo de la bacteria normal y se va a ver más grande. Mezclaste una cosa con la otra y de hecho no explicaste ninguna de las dos correctamente. El biofilm bacteriano, cuando ya tienen biofilm bacteriano, impide que se repliquen. Bueno, pues eso ya encontré, que supuestamente ya cuando la No, es que a bacteria lo está mejor, así. no, mira, yo creo que no lo leíste bien o lo estás interpretando mal. No, el biofilm bacteriano no es eso. Bueno, en parte sí es lo que dijiste, pero no va a impedir que se replique. Y dijiste que la bacteria busca una superficie. O sea, la explicación están dispersas las dos, mezcladas y no son correctas ninguna de las dos. Alguien que haya encontrado algo ahorita sí que lo revisamos el biofilm bacteriano primero, pero quiero resolver lo de la filamentación, que las bacterias dan en filamentación. En filamentación también se pueden replicar, nada más que tienen otro mecanismo. Bueno, no el mecanismo de replicación, pero la pregunta era, ¿por qué
la bacteria tiene filamentación. ¿Por qué la bacteria está grandota? Obviamente eso le confiere propiedades, las propiedades que dijo tu compañero, pero no dijiste nada nuevo tú. Dijiste algo de biofil bacteriano y es otra cosa, es como una masa. Y la bacteria es la que con los metabolitos externos forma el biofil bacteriano, reincorporando a su propio metabolismo. Pero está distinto, está disperso las dos cosas, ninguna de las dos cosas está bien explicada. A ver, alguien más que haya encontrado primero lo de la filamentación. Alguien de filamentación. Pues de esa parte yo solo entendí que es un mecanismo de supervivencia. No, pues sí, o sea, obviamente todos los queremos sobrevivir, pero no, o sea, el punto es cómo llegó a eso. Alguien, no sé si alguien de ustedes ayer mencionó que porque el uso de antibióticos sí podría ser, pero ese uso de antibióticos no explica las características fenotípicas, es decir, no explica por qué la bacteria está grandota, por qué en lugar de ser una bacteria de, no sé, de una micra, es de, pues de 30 o 40 micras. Abran la imagen otra vez, la de ustedes, las que le mandó su compañero, JJ, donde está el sedimento urinario. Ábranla. Vean el tamaño de la bacteria. El tamaño de un leucocito oscila alrededor de entre unas 12 a 15 micras a lo mejor. Profe, Sí. su tamaño no tiene que ver con que, pues así, al ser más grandes, les impiden ser fagocitadas con tanta facilidad. Otra vez, repite lo que dijiste. Pues sí, pues el bacilo, pues al ser más grande, pues eso le impide, su tamaño le impide que sea fagocitado con más facilidad. Uh, pues sí, de hecho la bacteria es lo que hace, o sea, si no se lo puede comer, pues obviamente no puede ser destruido. Sí, la pregunta es, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación que por qué está de ese tamaño? Si alguien de ustedes dijo, no, pues porque por los antibióticos podría ser, pero no es esa la explicación. A ver tú, Agustín, ¿qué encontraste? Agustín, yuju, yuju. Sí, voy, químico, es que lo tengo anotado. Bueno, yo lo único que encontré es porque es basófila. ¿Basófila? Ajá, ¿Quién es basófila? la bacteria. ¿Qué significa que sea basófila? ¿Mande? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea basófila? Es que no entiendo. Las células sí pueden ser basófilas, pero una bacteria basófila. No, pues no sé químico. Fue lo único que encontré. Mire, fíjense qué curioso, ¿no? No viene todavía, vienen los libros explicados. Ok, vamos otra vez con la descripción de la imagen que tienen ustedes. Síganme si quieren estar viendo la imagen en lo que yo se los voy describiendo. En la imagen es un sedimento urinario y se observa una cantidad arriba de 30 leucocitos por campo. Son mucho más. O sea, ahí ya le ponen, cuando son más de 30, se dice que son abundantes. Esos leucocitos, si ven ustedes, están bien redonditos. Si brillan y están bien redonditos, es que su membrana está intacta, o sea, no permitió el paso de algo externo. Al estar intacta, por eso los ven ustedes así como que refringen, brilla mucho. Afuera de ellos se ven unas tiras largas. Esas tiras largas o esos palos largos son bacilos gram negativos. ¿Por qué les digo que son bacilos gram negativos? Porque se mueven, tienen flagelos. Okay. Entonces, esos bacilos tienen flagelos y se movían cuando se estaban viendo en el sedimento. Estaban demasiado grandes para ser fagocitados por las bacterias. La pregunta es,
Primero ayer les pregunté y alguien me contestó ciertamente que la bacteria estaba en filamentación. Es decir, era una sola bacteria que no se dividió, estaba muy grandota. Por eso está así, así se llama filamentación bacteriana. La pregunta fue, su tarea que tenían que buscar era la explicación de por qué estaba así, o qué hizo que esa bacteria llegara a estar como está. ¿Es porque va generando células resistentes a los antibióticos? Pues las células son nuestras, ¿no? ¿O cuáles células te refieres tú? Es que también encontré que la célula tenía un tamaño, pero dependiendo de ciertos cambios o adaptaciones, fue adquiriendo, por así decirlo, proteínas o células que le daban inmunidad ante ciertos antibióticos y esto hacía que la célula creciera. Ah, estás hablando de la bacteria, ¿verdad? ¿La bacteria como célula o de qué célula hablas tú? Ah, sí. Ok. Mira, esa podría ser una explicación. De hecho, creo que esa fue tu teoría que nos mandaste ayer, aunque no explica el tamaño, pero sí explicaría la resistencia. No necesariamente. Alguien encontró otra cosa. Tú fuiste el que me dijiste, creo, ayer eso, ¿no? Brandon. ¿Eras Brandon o quién estaba hablando? Sí, ahorita soy yo, pero no me acuerdo de ayer. Bueno, ok. Calla el perro. ¿Alguien otra explicación? A ver, Sí, Clarisa. ubico la bacteria la bacteria que estamos viendo es una gran positivo. No, ya van 4 veces que les digo que es una gran negativo. ¿Por qué se las presenté ayer? Porque el caso se me presentó a mí ayer. Por eso no hemos visto gran negativos, pero los gran positivos pueden hacer eso. No, esa sería la pregunta, ¿no? Los que hemos visto ahorita, ¿pueden hacerlo? No podrían estar en filamentación, porque acuérdense que son cocos, los que hemos visto. Pero también la explicación va a lo siguiente. ¿Sale? Ahorita, ¿cuántas veces les he repetido que es un bacilo gram negativo? Porque era móvil y tiene flagelos. 3. Entonces, escuchen, va la explicación, ¿eh? Si alguien no, ya estudió, lo investigó y no encontró una explicación más convincente que la de Brandon, entonces la explicación yo se la voy a dar. ¿Ya están listos? Déjenme ver si escribió alguien algo en el chat. Que está interesante. Ah, no, Clary. No necesariamente. Ok, va. Miren. Ya ven que las células, todas nuestras células tienen distintas características en su superficie. Algunas tienen receptores tipo TOL. Las células, en este caso del tracto urinario, tiene unos receptores que se llaman tipo TOL, en específico el TLR4. Es para bacterias. Ese TLR4 es como si fuera una manita en su superficie. Pasa una bacteria y tiene un anclaje donde ahí se queda adherido. Normalmente, las bacterias se adhieren en la superficie y las células descaman o se mandan a apoptosis y salen cuando pasa el chorro de orina. Es lo que ocurre normalmente. De hecho, en vías respiratorias superiores, en nuestra mucosa, aparte del moco, nuestras células también tienen esos receptores. Cada que descamamos, las células de descamación llevan en su superficie bacterias y se desprenden y salen de nuestro cuerpo o pasan al tracto digestivo y ahí son destruidas. Es lo que ocurre normalmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguna vez una bacteria, en este caso un bacilo, cambió su comportamiento? En lugar de solamente quedarse adherido en la superficie de la célula, es decir, de las células de uretra, penetró en ella. Y lo primero que hizo fue decirle, no te mueras, no te mandes a apoptosis. Eso fue lo primerito que hizo. Después, la bacteria dentro de la célula
le dijo, no le avises a los demás, la incomunicó. No se desprendió del tejido y se incomunicó. Después, la bacteria utilizó el mecanismo genético de la célula y se empezó a replicar en ella, a reproducir. Cuando ya la bacteria había completado, estaba toda la célula llena de bacterias, desde adentro sin romperla, completó su, por decirlo así, su colonia dentro de la célula. La rompe y salen las bacterias de ahí. ¿Sí? Eso se llama citólisis bacteriana o islotes de crecimiento bacteriano. Así se denominan. Cuando ocurre una vez, eso es el primer ciclo. Pero algunas de estas bacterias, en este caso vamos a poner la nuestra, cambia genéticamente. Ya no es la misma. Y ahora, al salir de esa bacteria, perdón, al salir de esa célula que rompió, infecta a unas células adyacentes al tejido o a unas subyacentes, es decir, abajo. Adyacentes y subyacentes. Infecta a otras células. Al infectar esas otras células, hace exactamente lo mismo que hizo la otra. Primero, se asegura de que no se muera la célula. Después, se asegura de que no se comunique. Y después, se empieza a reproducir adentro de ella. Una vez que está reproduciéndose adentro de ella, en lugar de dividirse, se queda pegada. O sea, en lugar de una que salgan dos, de una que salgan dos, de esas dos se reproduce hacia acá, y hacia acá, y hacia acá, y hacia acá, y se hace muy larga. Eso se llama filamentación bacteriana y tiene que ver con la citólisis bacteriana. Y necesita 2 ciclos para completar ese mecanismo de infección. ¿Entendieron? Muy bien, Brian. Así mejor digan, neta, no entendí. Explíquemelo otra vez. Ok. No sé cómo poner la pantalla completa. Arriba hay como un pedacito que dice vista. Le da clic y le pone nada más el hablante. Ah, ok. Gracias. ¿Quién me dijo? ¿Arlet? Carla. Ah, perdón, Carlita. Ay, ahora sí no te quejaste, Carlita. Va. Ya. No se ve. Bueno, yo no veo que me vean ustedes. Todos ustedes me ven, ¿verdad? Claramente. Sí. Ok. Lo voy a hacer en una hojita, a ver si se entiende. Aquí. Supongan ustedes que ese huevo que está ahí es una célula. Es una célula superficial de uretra. Bueno, aquí en este caso sería basal, pero bueno, supongan ustedes que es una célula superficial de uretra. Ya ven que la célula superficial de uretra tiene unos receptores tipo TOL. Este Y. Ese es un receptor tipo TOL. Normalmente las bacterias se adhieren en la superficie. Llega una bacteria y ahí se queda. Llega otra bacteria y se queda ahí y así, en la superficie. Es lo que ocurre normalmente. Esta célula se descama, se desprende de lo que es el tejido. Por eso se llaman célula de descamación. Esas células superficiales, cada que ya están, por decirlo, ya están llenas o que completa su ciclo de vida, se desprende de lo que es el tracto urinario. Eso es en el tracto urinario. No, es lo que ocurría normal.
Es un mecanismo de defensa nuestro, de ustedes, contra las infecciones. En este caso, pongan ustedes que llega un bacilo y en lugar de quedarse ahí en la superficie, en lugar de quedarse solo en la superficie, penetra en ella, se mete adentro de la... Pongan ustedes que es ese. Se metió adentro de la célula. Y lo primero que hace es que impide que éste se comunique consigo misma para que se mande apoptosis. Es la comunicación interna, lo primerito. Hagan de cuenta que es como una chica que tiene su novio. Su novio es extremadamente controlador y dominante. Lo primero que hace ese novio es que se comunique consigo misma, es decir, que piense que ella está mal. Después de que impide que se comunique consigo misma, impide que se comunique con otras células. La aísla pues del resto del tejido, del resto del sistema. No hay comunicación, no hay cómo decirle, ¿sabes qué? Aquí tengo una infección. Es lo primero que ocurre. Una vez que ya ha habido eso, que impidió su comunicación externa, interna y externa, se reproduce adentro de ella. En lugar de estar una, hay otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Hasta que la rompe. Rompe la célula o la lisa. ¿Quién fue el que rompió la célula? La bacteria. Entonces, el mecanismo le pusieron unos investigadores de Puebla, citólisis bacteriana. ¿Sí? No es colonización bacteriana, es una citólisis, una ruptura de la célula, una lisis celular por bacterias. Los investigadores ingleses y americanos le pusieron islotes de crecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque nada más crece en esa célula, en ese momento. Al completar eso, salen las bacterias. Ahí las puse como cocotura, pero supongan ustedes que son bacilos. Y ese es un primer ciclo de infección. ¿Sí? Después, esta misma bacteria va e infecta otra célula. Y repite el ciclo, o sea, hace lo mismo. Primero impide que se comunique consigo misma, que se comunique con las demás, se apropia de los nutrientes, se reproduce, pero al reproducirse, en lugar de quedar así chiquita, empieza a replicarse y se hace grandota. Y no se ve la división. En lugar de verse así como si fuera una secuenciación, se ve larga. Como si tuviera pelos, pero rompe la célula. Al hacer eso, la bacteria es diferente y ahora se llama que la bacteria está en filamentación bacteriana. ¿Más o menos? Lo último me lo puede decir otra vez. Que la bacteria está en filamentación bacteriana. No, cuando es que dijo que entraba y se reproducía, pero esta vez no sé qué, algo de proliferación, pero que no, que se hacía más grande, algo así. O sea, en lugar de dividirse, ya ven que de una bacteria salen dos. En lugar de que salgan de una bacteria dos, de una bacteria se queda pegada consigo misma y es una sola. Esta y esta es una sola, no se separaron, no hubo una enzima que cortar ahí. Es lo que normalmente ocurre. Después, en lugar de, estas se dividen otra vez y en lugar de ser una, que se va a dividir en dos, se queda otra vez en una, pero es una más grande. Hagan de cuenta que tienen una gota de agua. Al ponerle otra gota de agua, en lugar de ser 2 gotas de agua, es una gota más grande. Pónganle otras 2 gotas de agua. Y en lugar de ser 4 gotas, es una gota de agua 4 veces más grande de lo que era. Pónganle otras 4 gotas y en lugar de ser
8 gotas, es una gota mucho más grande y así. ¿Sí me expliqué? Pero entonces el hecho de que no se haya dividido la célula fue por la bacteria. A ver, otra vez. Estamos hablando de la bacteria, no de la célula. La célula se muere. La célula es nuestra. Por eso yo no, cuando hablo de células, estoy hablando de nuestras células. Si digo bacterias, estoy hablando de algo ajeno a nuestro sistema. ¿Entienden? Aquí la que se está reproduciendo es la bacteria. ¿Sí? ¿O no? Sí, ya. ¿Sí? O sea, no confundan las células con las bacterias. Químico, ¿ese mecanismo se puede observar en alguna de las fotos que nos envió? Tú dime. Bueno, es que yo identifico en una imagen que hay un leucocito que tiene menos brillo y se ve dividido. ¿De dónde se reproducen las bacterias? En la célula. Cuando hablo de células, estoy hablando de las células que pertenecen al tejido, a la uretra. Ok, ¿Los gracias. leucocitos pertenecen a la uretra? No. Gracias. ¿Ok? Sí, pregunten, neta, pregunten, porque para que quede clarito. Químico, entonces en sí el proceso de filamentación es cuando ya, digamos, la célula ya está en el segundo ciclo de que vaya a atacar a otra célula de descamación, pero en lugar de que, o sea, hace todo el ciclo, pero en lugar de que cuando se está reproduciendo por división celular, en lugar de que se divide en dos, pues se hace más grande, ¿no? A ver, nada más para aclarar. Célula nuestra, bacteria no es nuestra. Otra vez, a ver, repítanle pues, para que ya les quede claro, porque me dijiste célula, no, bacteria, bacteria. La célula no se reproduce ahí. La célula forma parte del tejido, es nuestro. La bacteria no es nuestra. Todos entiendan. Cuando hablo de células, son nuestras. Si digo bacterias, no son nuestras, aunque estén ahí. ¿Sí entendieron? Sí, yo tengo una duda. A ver, dime. Nada más no me va a decir como que la célula se reproduce. Por favor, que entiendan que la célula no se reproduce ahí. Que la que se reproduce es la bacteria. Es la bacteria, estamos estudiando la bacteria, no la célula. Bueno. Sí, te escucho. Este es muy propio como del tracto urinario o Sí. también puede darse en otro tipo de tejidos, porque sí encontré un artículo, solo que sí estaba como que muy profesional y la verdad no lo supe como que ¿Qué pasó? Ya somos entender muy profesionales. bien. Ok. Este mecanismo concreto se los ocurre en el tracto urinario, pero también puede ocurrir en el tracto respiratorio superior. ¿Sí? ¿Sí? Otra vez. Entonces ya otra vez quiero repetir después porque ya no quiero que me vuelvan a decir que la célula se está reproduciendo. No, entiendan. Estamos estudiando a las bacterias en este módulo, no a las células nuestras. Estudiamos a las bacterias. Dime, dime, Neftali, ¿qué gran era esta bacteria? Era gram... ¿Qué? ¿Positivo? Por favor, ¿eh? Negativo, ¿no? Negativo. Hola. Negativo. A ver, por eso no pasan. Para tomar clases de nuevo con usted, profe. Ay, no, yo sé que quieren verme, pero ya no quiero yo verlos que estén repitiendo, por favor. Entonces, No ¿esto quiero solo que pasa en recuerden. gramos negativos? No, también puede pasar. Esa es una excelente pregunta. También puede pasar en gran positivos. Pero la filamentación solamente pasa en gran negativo. Mediante este mecanismo. ¿Sí? Por favor, bien, ya que quede claro. Otra vez va a estar como
cuál era mi aminoácido favorito? ¿Cuántas veces les he dicho que era un gran negativo? 7. Ya, por favor. ¿De qué color es el gran negativo? Rojo. Ay, muy bien, así mero. Rápido y con la certeza, por favor, ya no confundan la gimnasia con la magnesia. ¿Tienen otra pregunta de esta parte? ¿Tienen otra pregunta de esta parte? No, creo que, bueno, ya no. Químico, Dime. se supone que los gran positivos no se pueden mover, ¿o sí? Bueno, eso habían comentado, no me acuerdo. No, pero habíamos visto que la mayoría de los gran positivos no tienen flagelos. La mayoría. Hay uno que otro por ahí, una excepción rara, pero sí lo hay. Por eso les dije que este era un bacilo gran negativo. No les di la atención, pero estoy casi seguro que era un bacilo gran negativo porque tenía flagelo. ¿Alguna otra pregunta? Ahora la pregunta es, ¿vieron piocitos? Neptalí, ¿viste piocitos? En la foto que les mandé. No. Muy bien, no se ven piocitos porque acuérdense que como no se la pueden comer, entonces no tienen actividad citoplasmática, o sea, no se ve que tengan actividad. No se le ve. ¿De acuerdo? Y esta sí era una preparación en fresco, ahí sí pudieron haberme dicho si tenía o no tenía. Ok, ¿alguna otra pregunta de esto? Ya quedó claro, ¿verdad? Sí, yo tengo así otra duda. Lo que hace que se adhieran a las células de ¿qué era? ¿Del tracto uretral? Ajá. Son o sea, ¿tiene que ver las fimbrias? O sea, los pelitos que tienen. Es una muy buena pregunta. Sí, tiene que ver con las fimbrias y una parte proteica muy específica. ¿Las adhesinas? Ese es el factor de violencia. ¿Qué tipo de adhesinas tiene? Muy bien, eso es correcto. ¿Son la proteína pili y OPA? Eso es más específico de lo que dijo tu compañera y es correcto. Claro que depende de qué tipo de bacteria estemos hablando. Eso es algo muy específico, por eso yo les dije, voy a hablar de una célula de uretra, porque la célula de uretra tiene ese receptor muy concreto, que a lo mejor tiene otro tipo de receptores, también puede ocurrir, pero es un mecanismo muy específico de infección, que ustedes van a ver más adelante seguramente y tienen que estudiar mucho más seguramente, eso no hay duda. Nada más, no sé si tengan alguna duda de esta parte. No, químico. Ok. Muy bien. Nada más vamos a terminar con los grupos gram negativos. Nada más les voy a dar un pequeño repaso. Creo que ustedes ya saben cómo elaboro mis preguntas para que no se confundan. ¿Qué les parece si hago algunas cuantas preguntas y ustedes responden? Sí, químico. Sale, va. Número 1. Es un paciente que tiene una infección en vías respiratorias bajas. Le toman líquido pleural, le hacen la tinción de Gram y observan cocos gram negativos que crecen en agar sangre en 24 horas. ¿Qué microorganismo es? Inciso A, Neisseria gonorrhoeae. Inciso B, Moraxella catarrhalis. Inciso C, Neisseria meningitidis. E inciso D, Acinetobacter baumannii. No es el Neisseria ¿qué? ¿Gonorrea? ¿Es Neisseria meningitidis? Meningitidis. Muy bien. ¿Podrías repetir los incisos? Luego el internet. Ok. A, Neisseria meningitidis. B, Moraxella catarrhalis. C, Neisseria gonorrhoeae. Y D, Acinetobacter baumannii. Dígame los nombres, no me digan los incisos, ¿qué tal si se los vuelvo a cambiar? ¿Es la misma pregunta? Sí, es la misma pregunta. Ah, pues ya le había dicho, ¿no? Es la de Neisseria meningitidis.
Eso piensas tú, pero quiero que los demás me digan qué piensan. Ya van 2 personas, una me dijo gonorrea y otra meningitis. Según yo es gonorrea. Elisa, gonorrea. ¿Qué más? ¿Químico en qué agar dijo? Sangre. Ok. ¿No es el Mozzarella catarralis? Es Moraxella catarralis, niños. Los que dijeron la otra está mal, porque los Moraxella catarralis sí crecen agar sangre. Neisseria, meningitis, ¿Dijo Neisseria, que esa gonorrea. era en agar chocolate? No, yo les dije nagar sangre. Ah, ok. Gracias. ¿Sale? Tengo participación química. No, eso es para su examen. Bueno. Para que A ver, otra. A ver, una difícil. Ahí te va. Sí, a ver. Nada difícil. La más complicada, profe. No, Brandon, ¿ves? Brandon, no, Brandon, ahí va. En un sedimento urinario se observan células con abundantes bacterias y no hay presencia de leucocitos. ¿Cuál será su diagnóstico? Inciso A es una contaminación del tracto urinario. Inciso B es una infección crónica. Inciso C es una infección aguda. Y inciso D no tengo idea. No me vayan a decir el inciso D porque ese no es. Químico, ¿Es dijo infección aguda? ¿sin presencia de qué? Al final. Sin presencia de leucocitos. ¿Sí es ¿Estás infección mal, Agustín? aguda? No, Agustín. ¿Es una inflamación crónica? No. Yo le dije inflamación, infección. A ver, ¿cuáles eran las opciones otra vez? Inciso A es una inflamación aguda. No era, el inciso A era contaminación. Es una contaminación del tracto vaginal. Inciso B. ¿Esa es la respuesta? No, Brandon. Déjame terminar los incisos para que los demás busquen la respuesta. Inciso B es una infección aguda y una inflamación aguda. Inciso C es una infección crónica. Inciso D no tengo idea. ¿Cuál es la respuesta? Ustedes me la dicen. Mico, es que como que cada vez que lo vuelve a repetir le cambia algo. Por supuesto, así lo hago en los exámenes. ¿Creen ustedes que se los voy a dejar igual? Pero la explicación es la misma. Que es una paciente que se le observa un sedimento urinario, tiene células con abundantes bacterias, sin presencia de leucocitos. ¿Cuál es el diagnóstico? La pregunta es la misma, nada más lo que cambió acaso fue las respuestas. Contaminación. Tienen un minuto para contestar. Jorge Adrián dijo contaminación. Miren, esa es una buena posibilidad porque no hay presencia de leucocitos. Pero